Aviones de combate que se adelantaron a su tiempo. Los mejores cazas rusos de la historia. A pesar de contar con una base industrial insignificante a principios del siglo XX, Rusia emergió como una de las principales potencias industriales del mundo durante las décadas de 1930 y 1940 bajo un programa económico estalinista. Su rápido crecimiento económico e industrial y su modernización a partir de 1928 permitieron al país empezar a competir como líder de la aviación militar a finales de la década de 1940, y los cazas soviéticos causaron una gran impresión en el mundo durante la Guerra de Corea. Compitiendo codo con Estados Unidos, la URSS produjo múltiples clases de aviones de combate que estaban muy por delante de su tiempo, aunque la desintegración del Estado y la subsiguiente contracción económica de Rusia en la década de 1990 mermaron rápidamente la posición del país, que durante décadas dependió en gran medida de la investigación y el desarrollo completados en la década de 1980. A continuación, presentamos los 6 cazas y aviones interceptores rusos y soviéticos más revolucionarios de su época. 1. Caza MiG-15. El caza MiG-15, que entró en servicio en 1948, fue considerado casi unánimemente el más capaz de su época y durante la Guerra de Corea demostró sus importantes ventajas de rendimiento sobre los diseños occidentales rivales. A pesar de las importantes deficiencias en el entrenamiento de las recién formadas Fuerzas Aéreas de China y Corea del Norte que operaban los cazas, su rendimiento en los cielos coreanos obligó a los bombarderos estadounidenses a restringir sus operaciones a la noche. El general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Charles Cleveland, declaró en este sentido: "Hay que recordar que el pequeño MiG-15 en Corea tuvo éxito haciendo lo que todos los Focke-Wulfs y Messerschmitts de la Segunda Guerra Mundial nunca fueron capaces de hacer: sacar del cielo a la fuerza de bombarderos de Estados Unidos". El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Lloyd Vandenberg, también destacó que el MiG-15 demostraba que la industria de cazas soviética estaba superando a la estadounidense. El MiG-15 dejó obsoletos docenas de cazas occidentales, y solo los cazas de élite F-86 Sabre de la Fuerza Aérea estadounidense, desplegados en cantidades mucho menores, eran capaces de desafiar seriamente al MiG, aunque en general seguían siendo menos capaces. A pesar de su superioridad, el MiG-15 no fue el caza soviético más capaz de la Guerra de Corea, ya que a partir de 1952 se utilizó el MiG-17, con alas más delgadas y barridas, una velocidad significativamente mayor y la capacidad de realizar maniobras más extremas. 2. Caza MiG-21. El MiG-21, que voló por primera vez en 1955, fue el último caza verdaderamente revolucionario que la URSS desarrollaría antes de la década de 1980, ya que la industria perdió impulso bajo la administración de Nikita Khrushchev cuando el caza se encontraba en sus últimas fases de desarrollo. El potencial de modernización y mejora del fuselaje era quizá mayor que el de cualquier otro avión jamás construido, lo que, combinado con un elevado coste, dio lugar a una producción que se prolongó hasta la década de 2010, y China no puso fin a la producción de sus variantes avanzadas hasta 2013. Aunque inicialmente se consideró un caza de segunda generación, el MiG-21 adquiriría posteriormente capacidades de tercera y cuarta generación, y las variantes más avanzadas volarían para China y para la Fuerza Aérea de la India. En el servicio indio, los cazas integrarían modernos misiles aire-aire guiados por radar activo y sistemas de guerra electrónica que superaban con creces las prestaciones de muchos cazas de cuarta generación, como las primeras variantes del F-16. Se mejorarían todos los aspectos del rendimiento del caza, desde sus sensores y armamento hasta sus motores y los materiales utilizados para la construcción del fuselaje. El MiG-21 original no tenía rival cuando entró en servicio, como demostraron sus aplastantes victorias en manos indias contra los aviones de combate F-104 de fabricación estadounidense, y solo encontraría rival con la entrada en servicio del bimotor F-4E, mucho más pesado y costoso, a partir de 1965. Los derivados del MiG-21, sobre todo el entrenador chino JL-9 y su homólogo basado en portaaviones, el JL-9G, siguen produciéndose en la actualidad y se espera que sigan volando hasta la década de 2030. 3. Interceptor de tercera generación MiG-25.
El interceptor MiG-25, que entró en servicio en 1970, no se consideraba tan sofisticado como sus competidores occidentales en cuanto a los materiales utilizados en su fuselaje o la potencia de sus sensores. Sin embargo, rompió barreras con su ambicioso diseño de bimotor pesado que, aunque pertenecía a la tercera generación, demostró ser más que capaz de enfrentarse a los reactores occidentales de cuarta generación. El MiG-25 era más rápido y tenía un techo de altitud más alto que cualquier otro caza de combate de producción, y llevaba misiles aire-aire R-40 con enormes cargas útiles de 100 kilos, sofisticados sistemas de guiado y, para su época, un alcance muy largo. Su velocidad y altitud lo hacían invulnerable a los cazas de la época de la Guerra Fría, y solo los pesos pesados estadounidenses, el F-14 y el F-15, podían amenazarlo, e incluso estos tenían dificultades para hacerlo. Contra los F-16 y F-4, más ligeros, el avión demostró en múltiples ocasiones ser prácticamente invulnerable. El MiG-25 vivió su último combate con su rival de toda la vida, el F-15, el 30 de enero de 1991, cuando los aviones operados por Irak neutralizaron a un solo peso pesado estadounidense sin sufrir pérdidas. La principal deficiencia del MiG-25 era su elevadísimo coste operativo, ya que los aviones más pesados de la siguiente generación, el Su-27 y el MiG-31, eran mucho más baratos de operar, lo que supuso un fuerte incentivo para retirar del servicio los aviones más antiguos. 4. Interceptor de cuarta generación MiG-31. Sucesor del MiG-25, el MiG-31, que entró en servicio en 1981, era un diseño más pesado que utilizaba los motores más potentes jamás integrados en un avión de combate táctico de cuarta generación. El avión fue revolucionario en muchos aspectos, sobre todo por el uso de un radar de barrido electrónico para el combate aire-aire 20 años antes de que cualquier diseño occidental o de Asia Oriental hiciera lo mismo. El enorme tamaño de su radar y su capacidad para volar supersónicamente a más de Mach 2 durante períodos prolongados permitieron al avión patrullar el vasto territorio de la URSS, incluido el Ártico, donde estaba optimizado para las operaciones. El MiG-31 experimentaría mejoras muy significativas con el desarrollo del MiG-31M, que era aún más pesado y utilizaba motores que superaban en empuje a cualquiera que se hubiera utilizado jamás en un caza o interceptor, al tiempo que integraba un conjunto de sensores que era significativamente más potente aún. El MiG-31M voló por primera vez en la década de 1980 y fue en muchos aspectos más revolucionario que la variante original, aunque el colapso soviético acabó poniendo fin al programa a pesar de que se había completado toda la investigación y el desarrollo necesarios para la producción en serie. No obstante, las mejoras introducidas en el MiG-31 básico a partir de finales de la década de 2000 han garantizado que, en muchos aspectos, siga siendo el avión más peligroso en servicio en Rusia por sus prestaciones aire-aire de largo alcance. Los interceptores se probaron por primera vez en combate con resultados impresionantes en la guerra ruso-ucraniana de 2022. 5. Caza de cuarta generación Su-27. El Su-27, que entró en servicio en 1984, era un caza pesado de superioridad aérea desarrollado específicamente para superar al F-15 estadounidense. El caza era significativamente más maniobrable que cualquier otro en el mundo occidental, y tenía una resistencia sin igual que le permitía operar ensivamente en el espacio aéreo británico desde bases en Polonia. El Su-27 fue el primer caza del mundo con componentes fabricados con titanio de alta resistencia soldado automáticamente por arco líquido, y tenía una sección transversal del fuselaje significativamente más baja que sus homólogos occidentales superiores. Sus misiles aire-aire de alcance superior al Visual R-27R no tenían parangón en su época entre los misiles que podían llevar los cazas, mientras que sus misiles de corto alcance R-73, combinados con miras montadas en el casco, le permitían atacar objetivos en ángulos extremos que los cazas no soviéticos no podían ni acercarse a igualar. El Su-27 fue también uno de los primeros del mundo en montar sistemas de búsqueda y seguimiento por infrarrojos junto a su radar, que Estados Unidos adoptaría de forma generalizada para los nuevos cazas solo a partir de la década de 2010.
El Su-27 y sus derivados demostraron ser capaces de superar cómodamente a los cazas occidentales durante múltiples ejercicios y pruebas tras el final de la Guerra Fría, sobre todo en manos de la Fuerza Aérea de la India, pero también cuando los pilotaron pilotos estadounidenses después de que los aviones fueran adquiridos a Bielorrusia. Casi todos los aviones de combate tácticos adquiridos por la Rusia possoviética desde la década de 1990 han sido derivados del Su-27, con 3 líneas de producción actualmente abiertas en todo el país que fabrican el Su-30, el Su-34 y el Su-35 para uso nacional, todos ellos desarrollados a partir del diseño original del Su-27. 6. Caza de quinta generación MiG-1-42. Desarrollado como sucesor directo del Su-27, el caza de superioridad aérea de quinta generación MiG-1-42 fue un pionero clave de las tecnologías de nueva generación destinadas a superar las prestaciones del programa rival estadounidense caza táctico avanzado que creó el F-22 Raptor. Denominado en la década de 2000 por representantes de las fuerzas aéreas rusas ni es cociente intelectual hubiera el avión del mañana, sino realmente el avión de pasado mañana. El caza furtivo estaba destinado a lograr avances en todos los aspectos del rendimiento de vuelo, con récords en el número de superficies de control utilizadas, así como avances en tecnologías furtivas. Esto incluía capacidades de evasión de radar basadas en el uso de plasma de rayos electromagnéticos para absorber ondas de radio. El conjunto de sensores del MiG era muy formidable, con un alcance de detección de 420 kilómetros frente a cazas más grandes, mientras que su motor al 41F tenía unos niveles de empuje y una relación empuje-peso muy adelantados a su tiempo, con una eficiencia comparable a la del F-135 estadounidense que propulsa el caza F-35. El programa se dio por concluido tras la desintegración de la URSS y el rápido deterioro del sector de defensa ruso, con 4 prototipos sin terminar y un primer demostrador tecnológico, el MiG-1-44, que ya había volado. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.